tiene que estar cerrada todas las presentaciones. Cada grupo toma, si hicieron en grupo una presentación, toma la presentación del grupo. Si no supieron trabajar en grupo y generaron una presentación individual, el grupo va a tener que tomar todas las presentaciones de ese grupo. Entonces, la presentación del grupo y 2 presentaciones más para analizar. Semana que viene vamos a arrancar analizando las presentaciones. Para ello, antes, miércoles, les vamos a mandar algunas consideraciones para pensar al analizar las presentaciones. Y ahí vamos a cerrar el tema por el cual nosotros pensamos este año en empezar presentándonos de esa manera. Primero nos presentamos como cátedra, nos presentamos todos juntos en el mismo espacio, aunque no estuviésemos dando clases todos en la misma aula o con la misma asignatura, por una razón muy particular. Nosotros estamos trabajando como cátedra y así lo mostramos, o sea, todas las cosas se hacen consensuadas, todas las bibliografías se cruzan, lo que está leyendo uno lo podemos leer todos, lo que escribe uno lo podemos leer todos. Así que, de esa hola Bruno, y hola Pilar nuevamente, que volviste, y hola Facu, y no sé quiénes más que faltan. Bien, el asunto es que entonces, quería decirles esto, semana próxima arrancamos con las presentaciones. Van a tener ante el Power, este Power, ahora cuando termina la clase y terminemos las consideraciones del grupo y demás, mañana, porque vamos a terminar tipo 9 de la noche con las entrevistas, son 11, mañana les subiremos el Power para que ya lo tengan. ¿Qué más nos falta, Mariano? Estaba hablando en el grupo porque hay algunos que no podían conectar el audio y me pidieron el link, así que se los compartí, pero no deberían tener problemas de audio, porque la mayoría está conectado con el audio y les están dando. Puede que sea problema de la computadora, o no sé, no sé qué Bien. problema puede ser. Ahí me mataron. Lucía, hola, no te había visto, me parece, a Bruno ya lo saludé, Florencia salió, y Juanpi, bueno, está. Bien, señores, dentro de un rato tenemos las reuniones grupales. Para la reunión grupal les pido que se organicen en el grupo, yo necesito escucharlos a todos. Piensen que yo no voy a tener otra forma de evaluar por ahora, si esto no se levanta, que no sea en estas entrevistas individuales donde yo los pueda ver a ustedes. Entonces, eso es otra cosa que no tiene que ver conmigo. Entonces, fíjense que es muy importante participar de esos encuentros, porque esa es la manera que yo voy a tener de seguir en qué lugar está cada uno de ustedes. Entonces, dijimos, Mariano, que ya tienen entregados los horarios, ustedes entran a la entrevista grupal pequeña a las 16:15 le dijiste, o a las 16 le dijiste, Mariano. Sí, 16:15, porque supongo que siempre va a tardarse un ratito más entre conectarnos. Bien. Y todo, así que les dije el primero 16:15. 16:15, calcúlenle 15 minutos por grupo, que pueden ser más de 15, pero no más de 20, porque si no, yo a las 18 tengo que estar con primer año con entrevista, y de ahí hasta las 9 de la noche. Consecuencia que entre 15 y 20 minutos. En esos 15, 20 minutos yo tengo que ver cómo se organizaron, cuál es la estructura del trabajo, qué está haciendo cada uno, de qué manera están trabajando, cómo se repartieron las tareas. O sea, los necesito escuchar a todos. Punto 2.
porque alguien reclamó la semana pasada porque Zoom, que había sido nuevamente hackeada y demás. Estuvimos probando entre medios con los profes para pasarnos a otro sistema, y la verdad que el que nos convence a nosotros por la clase que damos y demás es este sistema. Hoy, o ayer a última hora, o hoy, me escribió Raquel porque lo consulté con Raquel, porque ellos las reuniones de secretarios académicos las están haciendo a través de Zoom. Las reuniones en las que participa el director las están haciendo a través de Zoom. Entonces nos mandaron de telemática una serie de puntos entre los cuales nos pidieron que cuando ustedes ingresen a la clase, no pongan sus datos, ingresen con el ID y con la clave. Si ustedes ingresan no con el link, sino con ID y clave, están protegiéndose, no tienen que cargar datos personales. ¿Podés ampliarlo un poquito, Mariano? Sí. Vos estuviste investigando sobre esto. La cuestión es la siguiente. Los que estamos creando las reuniones, por ejemplo, Ruth o yo o cualquier otro de los que estamos armando las reuniones de cátedra, casi siempre, o sea, sí o sí necesitamos tener la cuenta de Gmail o alguna manera de una cuenta para poder crear una reunión. Ahora, los que no necesitan conectar una reunión o crear una reunión, no es necesario que ingresen con una cuenta. Yo esto se los había explicado total en el audio. Y otra cosa, el tema del ID y la contraseña que yo les compartí en vez del link, es porque si ustedes entran solamente con el link, ni siquiera tienen que poner contraseña. O sea que si por esas casualidades se llega a filtrar ese link de enlace en algún lado y entra cualquier persona, puede hacer lo que quiere. De todas formas, yo, ahora que estoy hospedador, saqué la opción de compartir pantalla para cualquier persona, o sea, solamente puedo compartirla yo. Bueno, tomé bastantes recaudos para que no pase lo que ya sabemos que pasó en Neuquén y en otros lugares. Pero bueno, no sabemos, no debería haber problemas. Así que bueno, ojalá que salga todo bien en la clase y no pase nada extraño. Bien, entonces, hechas estas consideraciones, pero como hoy recibí un mail de Raquel con todos estos puntos y demás, de alguna manera lo primero que había dicho Damián era: somos todos adultos, nos conocemos, ustedes me conocen de 2 años atrás a mí, pero los alumnos que ya pasaron por la cátedra me conocen de muchos años. Consecuencia que si aparece un video porno, no soy yo, y ustedes ya me conocen como para saber que esa no era mi clase. Cortan y nos volvemos a conectar o nos mandamos un mensaje, se van todos a la miércoles y perdieron la opción de molestarnos. Pero Damián me decía no hacerse tanto drama porque no somos de... Después lo otro, si un alumno se duerme, hoy nos dimos cuenta que alguien aparentemente se durmió porque nos dejó encendido el celular. Nosotros dijimos, cortamos la reunión aquí porque se nos acaba el tiempo y volvemos a abrir, y queríamos cerrar la reunión y esa persona no cerraba la reunión, no se iba de la reunión, quiere decir que nos había dejado el telefonito de marca, como diciendo, mirame que estoy. Por eso para mí es más importante que verles la cara acá, aunque hay gente que en primero, en segundo, en tercero nunca apareció en la clase, los voy a escuchar hablar y ahí sé lo que leyeron, lo que no leyeron, lo que armaron, cómo funciona el grupo, aunque no me cuenten, yo ya sé todo ahí. Así que, listo señores, vamos a arrancar la clase, no sé cómo estamos con tiempo, Mariano. ¿Arrancamos o salimos y volvemos a entrar? ¿Qué es lo mejor? La verdad no tengo idea. Bueno. No sé Perdón, a qué hora arrancó, sí. podría hacer una pregunta con respecto a lo de los análisis de las presentaciones de cada uno. Dale. No me quedó claro si al final tenemos que analizar entonces nuestra presentación y 2 más, o tenemos que analizar 3 presentaciones, las que elijamos. 3, pero una de esas tiene que ser la de ustedes en confrontación con otras. Ah, ok. Bueno, la de perfecto. ustedes, digo, si la armaron como grupo es uno sola, si no la armaron como grupo, tienen que juntarlas a todas, primero analizar qué tienen en común las 3, las 4, las 5 del grupo, y recién después salir a buscar 2 más. Claro, y ahí aplicamos los criterios que nos van a pasar. Y ahí aplican los criterios que si bien están esbozados y demás, lo queremos dejar por escrito como para que no haya duda y demás,
Pero justamente ya cuando las hicimos los profes, hicimos una marca muy diferenciada en los estilos, como para que ustedes ya tuvieran ahí algunas cuestiones para ver. Entre la de Nico Sierra con Pablo y la mía, que no tienen imagen, ya hay una diferencia abismal entre las dos. Pero si siguen con eso, todos los que usaron soporte visual, tienen todos características distintas y usaron objetos distintos, entonces ya tienen para empezar a mirar y mirarse, y sin ningún problema de mirar a los profes, a mí, a los adscriptos, todos lo pusimos a consideración, así que agárrense de la que ustedes quieran, que no va a haber ningún problema en el objeto de análisis. Bien. Ok, bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿No? Arrancamos con la clase entonces, vamos. ¿Abro el PowerPoint, Ruth? Sí, gracias, Mariano. Dígame cuando se vea, así... Está Mariano. Bueno, van a observar que esta semana la metáfora que utilizamos es la metáfora de una casa. Y pensamos en una casa porque cuando uno va a la escuela tiene dos opciones: ocupar el aula o habitar el aula. No es lo mismo. Y piensen en la situación de casas ocupadas. No es lo mismo el que se apropia del lugar porque le genera vínculo, lo considera un espacio vital y le pone su identidad a aquel que está de paso, y si se destruye, si se rompe, si no se cuida, importa poco porque no está habitando, sino que está ocupando. Hablar de un espacio vital es pensar que ese espacio que se transforma en el aula y que no necesariamente es un espacio físico, porque yo creo que el 30% de mi carrera la hice circulando por la escuela con mochila, teclado, instrumentos, grabador y todo lo que se les ocurra. O sea, no tenía una sala propia de música. Iba un rato a cada sala, pero intentaba hasta cambiar el lugar desde el cual me paraba yo como docente. De alguna manera marcar la diferencia para que ellos supieran que cuando yo entraba ahí la cosa era distinta, que estábamos haciendo otra cosa, que no era la clase diaria. Y ahí, en ese espacio habitado, no ocupado, guardamos un montón de cosas. Guardamos secretos, guardamos recuerdos, guardamos deseos, anhelos, dolores, velos, desvelos, tristeza, soledad, apuro, inquietud y muchísimas cosas más. Entonces se van a dar cuenta que todo el power parte de un descubrimiento que hizo Gustavo esta semana, que es encontrar un artista que fue el que nos convocó a pensar los power de todas las didácticas desde esas imágenes. Vamos a la primera placa o a la segunda para vos, Mariano. Bien. Yo digo que, y ahí tienen el nombre del artista, Eric Kremers. La verdad que ni siquiera me tomé el trabajo de buscar su biografía. Sí, bueno, eso les quería decir, que en la carpeta de recursos, en clase 2, yo les cargué la página web del muchacho. Está todo en inglés, pero bueno, si van a Gallery, están todas estas imágenes con los nombres también, y hay creo que una bibliografía de él, así que está cargada. Bien.
Ya está, yo les iba a decir, no tuve tiempo de buscárselas, estuve estudiando. Bueno, entonces se van a encontrar que la mayoría de las placas tienen que ver con este autor. Yo generalmente trato de encontrar una metáfora que me refleje en lo que estoy diciendo, y me pareció que hablar de la clase, y esto, tengan muy en cuenta en el trabajo el texto publicado por Pablo Lang en su blog, que ya se los compartió Mariano, porque es un texto hermosísimo, del cual yo no voy a hablar acá, pero que a ustedes les va a ser mucho para el primer trabajo. Así que no se olviden de mirarlo, de comentarlo y todo lo demás. Digo yo que hablar de educación musical es pensar que la educación musical siempre estuvo y está en crisis, en búsquedas, pensando que las crisis generan cambios, no pensando que una crisis me inmoviliza, sino que si yo pienso que las cosas no están funcionando como debieran, debiera pensar por qué y tratar de salir al cruce mejorando lo que estoy haciendo. En ese caso yo digo que hay una crisis para todos los niveles del sistema educativo, pero que se nota mucho más en la clase del secundario. Y se nota mucho más si es una escuela con distintas orientaciones, que no está una escuela secundaria especializada en música, por lo tanto, tienen un único año en primer año de educación musical. Si a ese único año de educación musical no le saco partido, perdí el secundario. Entonces, ¿qué es lo que provoca esas crisis? Probablemente que lo que decimos desde pedagogía no esté reflejado en las didácticas y sobre todo en la didáctica musical. Probablemente que los modelos pedagógicos y didácticos que utilizamos no estén validados social y académicamente como para ir al aula, pero pensando en Pep Alsina, y que dice ¿qué se entiende que es una buena clase? Diría que es aquella que permea con el exterior, que tiene comunicación o vasos comunicantes entre el afuera y el adentro, que lo de afuera entra y que lo de adentro sale, y que de alguna manera lo que se aprende en el aula le sirve al alumno cuando está en su casa, en el barrio, con sus amigos. Placa que sigue. Aquí aparece un primer concepto que debería estar en un trabajo práctico 1 en didáctica 3. Y es el primer concepto que tienen arriba en la pregunta. ¿Cómo convertir? No me pases, Mariano, la anterior. Ahí está. Perdón, es que estaba viendo que se conectó uno y sin querer toqué la pantalla. Ahí está. Hay un concepto que es el concepto de cultura. ¿Y por qué el concepto de cultura es importante en este trabajo? Y digo yo porque si nosotros pensamos en cultura, pensamos en las obras y en los gestos que en una sociedad dada se someten a juicio estético, político, educativo, intelectual. Y a su vez son las prácticas ordinarias a través de las cuales una sociedad o un individuo viven o reflexionan en tanto su relación con el mundo, con los demás y con ellos mismos. Ahí es cuando se van produciendo esas tramas. Desde esta perspectiva es posible reflexionar acerca de las culturas desde múltiples dimensiones, pero lo que me interesa sobre todo es pensar el sentido de la cultura en la escuela. La cultura de la escuela, las culturas que habitan una escuela. Por un lado, la de los alumnos, que no es una, sino múltiples, las del docente, y como dice Lucy Green en el texto de Carabetta,
por qué o cuándo se producen violencias culturales. ¿En qué punto esas culturas chocan y no se encuentran cuando deberían ser vasos comunicantes? Entonces, desde ese lugar es que pienso en cuáles son esas transformaciones operadas en el siglo XX-XXI, los hábitos de los jóvenes actuales, las experimentaciones que se están provocando, los enfoques epistemológicos del arte que se sostiene, que no están sustentados solo en los estudios teóricos, sino que también hay que mirarlos en la vida misma. Pasamos otra placa, Gustavo. Mariano, perdón. Cuando quieran que yo corte y explique algo que no estoy viendo, por favor le mandan una pregunta al chat a Mariano, corto y trato de volver atrás, resolver lo que nos está quedando. Belinche, que hace su tesis y tiene un libro que se llama Arte, Poética y Educación, dice que la obra de arte se asimila a una materialización sensible de un conjunto de valores colectivos. Y ya ahí pone lo colectivo dando como que ya está tramada, como que fue muy fácil tramarlo a eso, un conjunto de valores colectivos individuales, superador del modelo que se piensa que la cultura que se va a sostener en el aula es la del docente, sin pensar en el otro. Y que no aparece esto de la trama y los vasos comunicantes. Otra placa, Mariano. Si yo pienso en lo que vemos aquí, diríamos que el arte es un encuentro entre distintos campos del hombre, lo racional, lo intuitivo, lo cultural, que no se agota en los temas o en el precario equilibrio que se establece entre esas tramas, o en la identidad catártica con la que a veces trabajan los artistas, sino que es mucho más que eso. Seguimos. Entonces nos preguntaríamos aquí sobre tres conceptos que hay que tramar. El concepto de identidad, el concepto de cultura y el concepto de educación. Hace 7 años, más o menos, fui a un congreso en Uruguay sobre educación musical, y una de las mesas de trabajo fue una discusión alrededor de las orquestas sociales y sus repertorios. Había directores de los programas de orquestas sociales de distintos países, y de lo que se analizaba era qué cuestiones de cultura estaban presentes y cómo aparecía lo identitario en los repertorios que se abordaban. Pero así como en ese momento y en esa mesa se analizó acerca de los repertorios de esos conciertos, podríamos pensar en qué música circulan en las escuelas. Lucy Grimm dictó un seminario en Rosario de posgrado, y en ese seminario ella contó que su experiencia era trabajar en barrios periféricos con inmigrantes que no manejaban el idioma. O sea, en Inglaterra, en barrios periféricos, con alumnos que ni siquiera manejaban el idioma. Y la idea de ella era que terminaran haciendo músicas. Entonces les daba un cassette en ese momento con 3 obras, de las cuales los alumnos elegían una y empezaban a hacer música con esa obra. Después de circular varias clases compartiendo músicas de los distintos inmigrantes, terminaban
con alguna obra que ella decía parecería imposible en ese trayecto compartir. Y entonces nos presentó un disco cassette, decía ella en ese momento, con 30 obras elegidas por ella. 30, ¿por qué 30? Porque se los daba a todos los chicos y los chicos entre todos elegían con cuáles querían trabajar. Pero ya no eran elegidas por los chicos, era elegida por el maestro y la ponía a consideración de los alumnos. Y decía que los alumnos más rebeldes, más enojados con la vida por lo que les tocaba vivir, eran los que más rápidos funcionaban como conector entre sus compañeros a pesar de no manejar el idioma, que la mayoría de los más duros terminaban siendo los que copaban la parada en el grupo y ponían a funcionar el grupo, y entre ellos teníamos la afirmación de una de las chicas que más trabajo le había dado para incluirla en el trabajo, y que terminaba haciéndose cargo y sin conocer cómo se tocaba un teclado, pidiendo la indicación a ella, terminaba incluyendo un teclado del que se suponía no podía tocar. Pero así son las cuestiones sobre las cuales de alguna manera se construyen estas preguntas abiertas, que Carabetta en algún momento lo pone como si mediara un puente al estilo del cuento de Ciudades Invisibles de Italo Calvino, Esmeraldina, la ciudad que tiene muchos vasos comunicantes, dice que esta ciudad se puede recorrer por agua, se puede recorrer por carretera, se pueden cruzar puentes, se pueden hacer trayectos en caminata y trayectos en barco o cruzando escaleras de piso a piso. Si pudiésemos lograr tramar de esa manera la situación, sería extraordinario porque estaríamos todos incluidos. Y Frigerio dice, la escuela está para darle al alumno lo que de otra manera no se podría dar, lo que de otra manera el alumno tampoco recibiría. Entonces es una mediación muy delicada entre lo que trae el alumno, lo que trae el docente y las tramas que se deben producir entre esos mundos. Nos están quedando 2 minutos y medio. Creo que me queda para una más, Mariano, y si nos llegamos a cortar, salimos y volvemos a entrar. Bueno, entonces no cortamos, vemos una más. No cortamos todavía, intento una más. Dale, listo. Cuando nosotros pensábamos en esto de las casas, pensábamos que este autor de alguna manera pone esas casas como muy juntas, como muy tramadas, y pensábamos que de alguna manera esto refleja un poco lo que son esos alumnos en el aula, cada uno con sus características, con sus particularidades. Y dice Filmus en este texto que uno de los principales desafíos de la educación hoy es recuperar el papel, el rol de la escuela en tanto provocar de alguna manera encuentro con eso que llamamos identidad. Y que en realidad esa identidad como nación depende en gran parte de la capacidad del sistema educativo para poder volver a trabajar sobre valores, pautas, códigos que deberían ser comunes, mínimos comunes. Y que en la actualidad una de las acciones sería recuperar el poder de la escuela en tanto que permita tramar la cultura en esas diferencias de cada uno, pero tramarlas, no dejarlas como diferencias irreconciliables. Corto, nos vamos y volvemos a entrar. Ruth, enseguida, no esperamos 5 minutos, nada. No, porque me quedan 20 minutos de clase. Listo. Y tengo que cortar. Perfecto.